Hoy damos inicio al séptimo mes bíblico dentro del calendario hebreo, también llamado Tishri. Es un mes especial ya que en él se dan las tres grandes fiestas de otoño como lo son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estas tres grandes fiestas proclaman aquello que aún no se ha cumplido en el Señor Yeshua, como son la resurrección de los muertos, el juicio de las naciones y el establecimiento del gobierno de justicia del Señor aquí en la tierra. También se establece lo que es el Teshuvá, es decir, el retornar a nuestro Padre Celestial con un corazón contrito y humillado delante de Él. Es un tiempo maravilloso porque en él se da la reunificación o la restauración de todas las cosas cuando se unifica la casa de Israel o casa de Efraín y la casa de Judá, también llamada casa de David. Así que quédate a ver este video y descubrir lo maravilloso que es ver todas las naciones unificadas en el Señor Yeshua. Este séptimo mes, llamado Tishri, viene del acadio Tafritu, que significa comienzo. Es uno de los meses más importantes dentro del calendario hebreo, porque está cargado de mucho peso espiritual, ya que en este tiempo se celebran las tres grandes fiestas de otoño, como son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, las cuales profetizan un evento por cumplirse en Yeshua respecto a su segunda venida. Con el mes de Tishri comienza esta temporada de otoño, seguido del mes de Heshvan y Kislev, que corresponden a las tres tribus del campamento del lado oeste, como son Efraín, Manasés y Benjamín. Este séptimo mes desde Nisan, que es el mes de la redención, representa el mes de los tiempos señalados. Este mes es un mes de evaluación, donde las obras del hombre son pesadas y juzgadas para entonces poder liberar el favor, la bendición y la provisión de nuestro Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, en este mes debemos concentrarnos en el sistema de justicia que tiene el reino celestial, más que en todos los otros meses que hemos podido observar durante el año bíblico. Este séptimo mes está cargado o lleno de mucha energía espiritual, ya que en él se despliegan en cada una de las festividades que se dan el juicio, la misericordia y la alegría, las cuales representan un ciclo completo de la relación con Dios que tienen que ver con el temor, el teshuvá, es decir, retornar a nuestro Padre Celestial, el perdón, la unión y el regocijo. Como se ha mencionado en otras ocasiones, este mes hace un llamado para retornar a casa. En el hebreo representa el teshuvá, lo que conocemos comúnmente como arrepentirse o volver a nuestros orígenes. En este caso es volver al corazón de nuestro Padre Celestial, que una vez estuvo lejos, pero que ahora, como el Hijo pródigo, vuelve al Señor. El séptimo mes bíblico está representado por la tribu de Efraín, quien fue el segundo hijo de José con Asenat, pero quien recibió la bendición del primogénito y tiene la unción de la fructificación y la productividad dentro del cuerpo del Mesías. Efraín representan las 10 tribus del norte que se dispersaron en el tiempo del Imperio Asirio en el 722 a.C. y actualmente representan las naciones gentiles que en el hebreo se dice Goín, que significan pueblos, naciones extranjeras o gentiles, como fue profetizado en Génesis, en donde se dice que la semilla de Abraham se esparciría hasta los confines de la tierra a través de las tribus de Israel en todas las naciones. La unión de la casa de Efraín, casa de José o casa de Israel con la casa de Judá dará cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 3, del 19 al 21. Estas dos casas representan los dos olivos o los dos palos que describe el profeta Ezequiel, por lo cual nosotros debemos orar y proclamar la unificación de estas dos casas
como parte del cuerpo del Mesías. Como se ha mencionado, Efraín es la tribu que representa al mes de Tisri, debido a la unción que éste porta, como son las naciones de la tierra. Él fue el segundo hijo de José con su esposa Asenat en la tierra de Egipto. Y cuando nació José dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Por lo tanto, él llegó a llamarse doblemente fructífero o productivo, y es lo que vemos muy marcado en la unción de la tribu de Efraín. La bendición sacerdotal que le fue dada a los hijos de José fue dada por su abuelo Jacob, tanto a Efraín como a Manasés. La profecía de Jacob fue extendida a la siguiente generación y es muy interesante revisar lo que aquí ocurre. En esta escena de bendición de Jacob hacia Efraín y Manasés es exactamente lo mismo que ocurrió con la bendición que Isaac le dio a sus hijos Jacob y Esaú. Vemos a Jacob bendecir a Efraín, el segundo hijo de José, en una forma que no bendice a Manasés. Y lo podemos encontrar en Génesis 48, del 17 al 19, que dice lo siguiente: al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y bruscamente tomó la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le decía a su padre: así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo así, sino que dijo: yo lo sé, hijo mío, lo sé ya. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una multitud de naciones. En este caso vemos que José trató de invertir el orden en que Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, justo como hizo Isaac, que invirtió el orden de la bendición de Jacob a Esaú. José no pudo porque hay algo acerca de la forma en que Dios ordena el futuro a través de la revelación profética que no se puede revertir. Simplemente no puedes cambiar los planes del Señor. Cuando una palabra profética está verdaderamente en operación, el proceso no puede ser desafiado ni detenido. No importa la manera en que lo intentes manipular, el proceso no tendrá éxito. El significado de Efraín está vinculado con el plan redentor de José. En este caso, un niño está conectado con soltar el pasado, como fue Manasés, que significa olvidaré u olvidar, y el otro niño con avanzar hacia el futuro. Debemos tener presente que Efraín no solo pasa a ser el primogénito de José, sino que pasa a través de la bendición de su abuelo Jacob a ser el primogénito de toda la casa de Israel, tal como se describe en 1 Crónicas 5, del versículo 1 al 2, que nos dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito en la genealogía. Aunque Judá llegó a ser poderoso entre sus hermanos, y de él vino el príncipe, es decir, Yeshua, el derecho de primogenitura fue de José. A lo largo de la historia de Israel, vemos la participación de la tribu de Efraín y cómo ésta va a tomar un papel trascendental en los últimos tiempos. Vemos en el Salmo 60 y en el Salmo 108 que el Señor llama a Efraín el casco de su cabeza. En el Salmo 78 dice que aunque los hombres de Efraín fueron entrenados como arqueros, se volvieron atrás en el día de la batalla. En consecuencia de esto, el Señor rechazó a la tribu de Efraín y escogió a la tribu de Judá para ser los gobernantes. También vemos en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel el enfrentamiento entre Efraín y la casa de Judá, es decir, las dos casas, pero que luego se profetizan que un día, cuando el Señor restaure todas las cosas, reunificará toda la nación.
es decir, los dos palos, casa de Efraín con casa de Judá. Vemos Efraín también mencionado en casi todos los capítulos del libro de Oseas, que describe a Israel como una esposa infiel. Oseas enumera la idolatría, la infidelidad y la iniquidad de Efraín y la describe como una paloma tonta que va de un lugar a otro en busca de ayuda, también como un asno salvaje con la intención de perseguir sus pasiones. Finalmente veremos el papel trascendental que Efraín tiene en los últimos tiempos y cómo en Isaías 11 se describe su papel al final, donde dice que el Señor levantará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Por tanto, vemos la restauración de todas las cosas con las dos casas. Efraín también recibe una bendición de parte del patriarca Moisés, como dice Deuteronomio 33:17. Como el primogénito de su toro es su gloria, sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín. Moisés, a través de esta profecía, declara que la gracia del que habitó en la zarza descansa sobre José, y esta gracia está sobre su cabeza y es la corona del principado entre sus hermanos. También vemos la gran prosperidad y poder militar que tiene la tribu de Efraín, comparándolo con un toro joven y fuerte. Y se menciona que los descendientes de José serán esparcidos por la tierra, pero reunidos nuevamente, siendo Efraín aquel que lidere y esparza el conocimiento del Señor por toda la tierra. Sobre todo cuando se dice que los 10 millares de Efraín hace alusión a ese futuro y a esa misión de reunir el resto de los hijos de Dios sobre todas las naciones. Dicha profecía de la dispersión, la reunificación de los descendientes de José, se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo a través de todo lo que tiene que ver con el cuerpo del Mashiach. Efraín en el hebreo es Efraín y significa fructífero, como lo hemos ya mencionado. También tiene un emblema principal que es el buey o toro, que en el hebreo es shor, y se caracteriza por la habilidad en las batallas y la fuerza. También simboliza la lucha entre la carne y el espíritu. El carácter de la tribu va asociada a este símbolo, ya que con su fuerza y determinación ganará naciones enteras para Yeshua. La piedra con que se identifica la tribu de Efraín es la piedra que le correspondió a su padre José. Esta es la piedra onis o ónice del hebreo shoham. Es una piedra negra lisa que puede llegar a ser multicolor. Se encuentra en la 11ª posición del pectoral del sumo sacerdote, leyendo de derecha a izquierda en la 4ª fila. En el idioma hebreo es shoham y podría remitirse a la raíz se, que significa cordero, o bien a la raíz shove, que significa ser semejante a. Esta fue asignada a José y se decía que tenía la particularidad de hacer que una persona encontrara el favor en los ojos de otros, aún ante los altos oficiales. El nombre Shoham contiene las mismas letras de Hasem, para indicar que fue Hasem el que concedió a José la gracia ante los superiores. De la misma manera, esta bendición pasa a su primogénito espiritual Efraín, que representa a las naciones de la tierra y quien lleva en sus hombros la responsabilidad de traer los pueblos a Yeshua. Así como cada banda de color del ónice se forma con el tiempo, a medida que se depositan nuevas capas de minerales unas sobre otras, así también se va unificando el cuerpo de Yeshua en toda la tierra.
Este mes le corresponden dos números a nivel profético. El número 7, ya que nos encontramos en el séptimo mes que corresponde a la plenitud de los gentiles dentro del cuerpo del Mashiach. Y también encontramos la letra Lamed asociada al número 30, o cuyo valor numérico es este. La letra Lamed significa vara, aguijón, dirección, corrección, autoridad, callado, aprender, enseñar, instruir, atar, maestro, estudiante o látigo. Y lo que más se asocia a esta letra es la aspiración a volver a la fuente absoluta que es Yeshua HaMashiach. Recordemos que el Señor Yeshua es nuestro buen pastor y a través de su callado Él nos guía, nos direcciona y nos enseña el camino por el que debemos andar. La letra Lamed nos recuerda todas estas cosas para nosotros ser conducidos a la vida eterna y disfrutar de una vida abundante aquí en la tierra. Efraín se encontraba posicionado en el oeste del campamento, tal como se describe en Números 2, junto con Manasés y Benjamín. Estos tres eran los más jóvenes y las tribus más pequeñas. Y aunque Benjamín era mayor, Efraín fue el líder de este grupo. Estas tribus no estaban al frente de la batalla, pero sí tenían un lugar en el ejército. Efraín y Manasés eran realmente los dos hijos de José, pero vinieron a ser contados como parte de las tribus de Israel y representan la próxima generación. Es necesario entender que siempre tiene que haber un lugar para la próxima generación. No nos podemos sentar a esperar que la primera generación pase. La próxima generación tiene que encontrar su lugar de liderazgo y ganar experiencia para las guerras futuras, tal como le ocurrió a estas tres tribus, siendo líder, en este caso, Efraín. La responsabilidad o función de las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín era defender en la guerra, sobre todo las cosas santas del tabernáculo. Esta es una perfecta imagen de lo que deberían suceder. La próxima generación necesita ser enseñada a proteger lo que es santo. Tienen que defender la fe y honrar lo que santo es, o se perderá en la batalla. Se dice de la tribu de Efraín que eran hombres fuertes y guerreros, tal como se describe en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 24, que nos dice que más de 20,000 guerreros de Efraín fueron con David a Hebrón. Fueron descritos como hombres valientes, famosos en los hogares de sus padres. La herencia territorial que le correspondió a esta tribu fue una parte central de Palestina al oeste del río Jordán, una región montañosa, fértil y rica en árboles, que incluía el monte Efraín y abarcaba ciudades importantes como Siquem y Silo. Tras la división del reino, Efraín se convirtió en la tribu dominante del reino del norte, pero fue conquistada por el imperio asirio en el 722 a.C., resultando en la deportación de sus habitantes. También la ciudad de Siquem fue una de las más influyentes ciudades de Israel. Jacob compró la tierra como una herencia para José y sus hijos. Los huesos de José fueron llevados a Siquem, que también fue una de las 6 ciudades de refugio de Israel. Vemos también que Efraín recibe una herencia territorial durante el milenio, tal como se describe en Ezequiel 48, en donde al norte de Efraín se encontrará Manasés y al sur la tribu de Rubén. De igual manera, José, el padre de Efraín, recibe una posición restaurada en la Nueva Jerusalén en una de las puertas. Sabemos que José es el padre de Efraín y Manasés. Por lo tanto, cuando vemos mencionado el nombre de José, en él está contenido sus dos hijos. Por lo tanto, encontramos que en las puertas del este se encontrarán Efraín y Manasés, representados por su padre José. Algunos personajes importantes resaltan dentro de la historia de Israel, como lo fue Josué, quien es un descendiente de Efraín y fue uno de los 12 espías junto a Caleb, que era de Judá, y tuvo fe para entrar a la tierra prometida. Como líder llevó a Israel a la conquista de Canaán y a reparto de la tierra, y estableció en Silo, en territorio de Efraín, como centro religioso donde se colocó el tabernáculo y el arca del pacto.
También vemos el caso de Samuel, que nació en los montes de Efraín, en Ramataim Sofim, y aunque su familia era levita, se crió en el territorio de Efraín. Sabemos que fue profeta, sacerdote y juez, y es una figura única en la historia de Israel. Restauró la adoración en el tiempo del caos y ungió a los dos primeros reyes de Israel, como fueron Saúl y David. También encontramos el caso de Jeroboam, que es de la tribu de Efraín, y Dios le dio a él el reino de las 10 tribus del norte, como está descrita en Primera de Reyes 11. Estableció su capital en Siquem, en el territorio de Efraín, y para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén a adorar al rey, instituyó los becerros de oro en Betel y Dan, tal como se describe en Primera de Reyes 12. Recordemos que a través del mandato de Jeroboam se introdujo todo lo que fue la idolatría. Y fue en este punto de la historia cuando las dos casas se dividieron y las 10 tribus del norte se dispersaron por las naciones de la tierra. Vemos también la descendencia de Efraín, escrita en Primera de Crónicas 7, del 20 al 27, el cual se da una genealogía extensa de sus descendientes. En primer lugar encontramos a Sutela, Bequer, Taham, y posteriormente se mencionan a otros nombres vinculados a la línea de Efraín, tal como Elad, el cual fue muerto por los hombres de Cat. Luego Bería, su nombre significa en aflicción porque nació en medio del duelo. Luego encontramos a Refajá, Resef, Telah, Tahán, Laadán, Amiud, Elisama y Num. Desde un contexto profético podemos mencionar al apóstol Mateo dentro del contexto de la tribu de Efraín, siendo este quien mejor representa la unción postrera de la tribu. Mateo en el hebreo se dice Matillahu. También es llamado Leví, hijo de Alfeo, quien vivió en Capernaum. Su nombre significa don de Adonai o regalo, y fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Mateo tenía un talento particular para la política y el gobierno. Era un buen administrador de los recursos financieros y él es quien se sienta con los gentiles para traerlos a la salvación desde un contexto escatológico y profético. Al igual que todos los apóstoles, este sufrió un proceso de transformación cuando tuvo un encuentro con el Señor Yeshua. Él se caracteriza por la abundancia y su capacidad de fructificación. Es así como podemos asociar este apóstol con la carga profética del mes de Efraín, que representa las multitudes. Él es quien porta la bendición de José, su padre, para ser fructífero y un buen portador de la gracia divina hacia los perdidos o aquellos que no han encontrado aún el camino hacia el Padre. Mateo llegó a escribir un evangelio que lleva su nombre, en donde enfatiza que Yeshua es el Mashiach, que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Vemos ese proceso de maduración en Mateo y cómo esa transformación cuando llega al Señor y puede transformar una vida completamente, y cómo el decidir de manera inmediata el seguir los caminos de Yeshua nos apertura a un tiempo de gloria para poder ser renovados, quitándonos el ropaje viejo para vestirnos de santidad y honra. Como hemos visto, este mes tiene una carga profética muy profunda que tiene que ver con la reunificación de las dos casas de Israel, cómo nosotros podemos ser parte como intercesores proféticos de la reunificación de las dos casas. Es importante que en este mes intercedamos por las naciones, oremos y proclamemos que se establezca el gobierno de justicia aquí en la tierra de nuestro Señor Yeshua, y de esta manera disfrutar de la abundancia, del gozo y de la paz que trae el gobierno del Señor sobre nuestra vida y sobre las naciones.